a grabar en ese orden: gases, líquidos y sólidos. Entonces, vamos a ver un último problema. Lo resolvemos entre todos y pasamos a lo siguiente. Karen, no. Según yo la había puesto a grabar. Bueno, voy a abrir la presentación que sí es. Pesca. Fenómenos. Yo no lo tenía guardado en PDF. Si lo abro en PowerPoint, me hace un rollo aquí en la punta. Así en PDF no batalla un. Bien, ahí está. Nos dice que un horno descarga por un tubo gases de combustión calientes que se encuentran a 1000 Kelvin y una atmósfera de presión absoluta. Pues están abiertos a la atmósfera, ¿no? Lo que nos indica simplemente, ¿no? Y nos dice que contiene 5% de CO2, o sea, prácticamente es aire, ¿no? También eso es simplemente, si habremos de trabajar alguna propiedad, tendría que ser una tabla de aire, ¿no? Porque es muy bajo la concentración de CO2, 5% solamente. En una chimenea que tiene un diámetro interior de 0.5 metros. Las paredes interiores del revestimiento refractario están a 900 Kelvin y la emisividad del revestimiento es de 0.75. El coeficiente de transferencia de calor convectivo del gas se estima en 10 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Calcule la cantidad de calor por área del gas por radiación más convección. No nos da la altura. ¿No? Por eso lo pide por área. Porque no nos da la altura, ¿no? Podemos calcularlo para sacar el calor total y no dejarlo en función del área. Podemos calcularlo para 1 metro de altura de chimenea. Nada más dejar bien indicado ahí, ¿no? Para 1 metro de altura de chimenea, este es el calor total. Es directamente proporcional, significa que si la altura tiene 10 metros, pues va a ser por 10, ¿no? Podemos hacer eso, porque no nos da, quiere que calculemos calor específico por área, pues mejor calculamos el calor total, ¿no? O sea, es un mejor resultado, ¿no? Bien, ¿cómo lo hacemos? Se aceptan. Vamos a resolver entre todos. De hecho, yo no lo tengo resuelto, ¿no? Vamos a resolver entre todos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál camino seguimos?
aceptan propuestas. La pregunta que nos tenemos que hacer aquí primero, ¿mi sistema es por convección natural o por convección forzada? ¿Quién nos contesta eso? ¿Por convección natural o convección forzada? Porque eso nos ayuda simplificando, ¿eh? De hecho, nos damos cuenta de que no tenemos suficiente información como para hacer un análisis, para calcular con ecuaciones más complejas los coeficientes convectivos o algo así, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos? Es más, ya nos da el coeficiente convectivo del gas. Más fácil todavía. ¿No? ¿Cuál es nuestra ecuación para calcular el calor total? Convección más radiación. Es la de área por emisividad y Por convección más radiación. Puedo hacerlo de dos formas, ¿no? Calcular el calor de Fourier y calcular el calor de Boltzmann. O podemos combinar las dos. ¿Va? Pero para combinar los dos necesitamos el calor, el coeficiente radiante, ¿no? HR. Está en función de la constante de Boltzmann y el coeficiente de emisividad, el valor de emisividad. Calculen HR a ver cuánto les da. Lo primero que podemos hacer, ¿no? A ver cuánto les da HR. R. Menos de transportation. Planeación.
Estamos hoy lunes 25. Profe, Ándeme. ¿Sí, Nicole? la temperatura, ¿cuál sería la temperatura 1, perdón? ¿Sería los 900 o los 1000? Pues siempre consideramos la temperatura 1, la temperatura de mi fluido de trabajo. Porque todo lo hacemos en función del fluido de trabajo. Entonces, tómate uno como 900. Bueno, la que lleve el gas. Entonces serían los Lleve el gas. 1000. Un horno descarga a 1000, lo que lleve el gas. Y la otra sería tu temperatura 2. Recuerda los diagramas que hacíamos, siempre poníamos T1 adentro. Y poníamos la T2 o T3 o T4, la que fuera afuera. Entonces, T1, por definición, también decíamos que es la temperatura del cuerpo que es observado por el otro cuerpo. El objeto más pequeño, el fluido de trabajo, lo que sea, ¿no? Entonces, T1, que sea eso. En la planeación. Para este viernes. Para este viernes, ¿no? Estamos a lunes. Este viernes vamos a, no sé, tengan algún inconveniente de sembrar el examen de esta segunda parte del calor para el próximo viernes, dentro de 5 días, bueno, 4, 5, el viernes. Tiempo suficiente para, si tienen alguna duda o algo. La última tarea se entrega hoy, que es la de radiación y convección. Que de hecho la voy a mover. No se entrega hasta el 28. Está planeada bien. Se entrega hasta el jueves, un día antes del examen. Entonces está bien. No necesito cambiarle la fecha a esta última tarea, ¿no? La actividad 12. El viernes entonces, viernes 29. Último día de clases de octubre. Ya viene noviembre, ya se acabó esto. A cerrar este semestre. Viernes 29. No tiene ningún inconveniente con eso. Porque igual la podemos mover, no pasa nada. Si es evaluar, ¿no? Poner una fecha para evaluar. Por mí no hay problema. No sé ustedes si tengan más exámenes ese día o algo. De hecho, creo que el de mecánica está para el viernes, ¿no? O no se acordaban del de mecánica. Sí, profe. Aquí lo estoy viendo. Entonces mejor lo dejamos para, no sé ustedes, ¿no? Yo propongo nomás. No sé si lo quieren hacer ese día o lo hacen el lunes, a esta misma hora. Como gusto. El lunes, sí, mejor el lunes, profe. Lunes, perfecto, no hay problema. Profe, el lunes yo no puedo porque voy a estar fuera de la ciudad y voy a llegar como a mediodía, bueno, o más tardecito y no sé si voy a alcanzar a llegar a la hora. ¿Y qué nos vas a traer? Depende de lo que nos vayas a traer. Entonces, el martes. ¿Sale? No hay problema. Martes, un día más. No pasa nada. Lo dejamos para el martes mejor. Sí, está bien, profe. Luego dicen que los lunes ni de gallinas ponen, ¿no? No vaya a ser que... Ya los veo estudiando el domingo y ¿para qué? Mejor estudian el lunes. Bueno, el martes. Vamos a ver aquí. Viernes. Va a ser martes. No, tampoco el martes. No sé si lo quieren hacer el Día de Muertos. Yo por mí lo pongo el martes, no hay problema. Ay, no, profe, tenemos puente ese día, que no. La verdad, yo estoy en todo. Yo estoy en todo. Ustedes que se pierden. Sí, es feriado el martes. Déjame checar el calendario otra vez.
Ahí nos va a llegar Navidad, ¿no? Con el examen. El miércoles, profe. No, el miércoles no tenemos. Lo hacemos el viernes mejor. El otro viernes. De este viernes al otro. Y ya en 2 semanas más hacemos el de masa. ¿Ok? Entonces lo vamos a poner el ¿Cuántas competencias nos quedan? Esta y otra y ya. la de masa. Es que esta la dividimos en 2, pues. Recuerden que este es el segundo examen de la tercera unidad de competencia. Primero evaluamos las 2 primero, ¿no? Juntas. Después hicimos un examen de la 3, pero lo dividimos en 2. Y son 4 competencias. Pues nos queda este y otro examen más. El otro es más cortito, porque masa, como sea, es más... Calor es muy grande, pues implica muchas situaciones. 3 tipos de formas de transferencia y luego un montón de geometrías diferentes y eso. Masa es más corto. Yo digo que en 2 semanas vemos masa. Y ya planeamos, no sé, la semana de exámenes hacer la última evaluación. La semana del 26, ¿no? La última. Muy bien, entonces, no, déjame checar qué día es. No va a ser el Día de Muertos, entonces sería el 5 de noviembre. Muy bien, vamos a sembrarlo aquí entonces. ¿Cuánto les dio R? HR. En el 5 de noviembre. Termo, no fijado examen, química analítica, estadística, desarrollo sustentable el miércoles. Bueno. Vamos a calcular HR. Nicole, ¿no tienes HR todavía? Lo saqué, profe, pero creo que me faltaba dividirlo y me daba 14,639, pero ya lo voy a calcular bien. Ah, bueno, se trataba de dividir entre... A mí me quedó 146. 146. Yo las... A mí 140. también Ajá. me dice eso, profe. Cerradito. Bueno, 146. 146.39823. Ok. Son watts sobre metro cuadrado Kelvin, ¿no? 146. Sí. Pues sí me suena. Sí me suena. Sí suena. Nos da el valor convectivo de HC. 10 watts sobre metro cuadrado Kelvin. ¿Y eso por qué? Porque debe llevar una poca velocidad, ¿no? Lleva poca velocidad, es un horno, está descargando al medio ambiente. Entonces ya tenemos R, no sé si alguien más nos valide este dato. A mí sí me da igual, profe, también. Perfecto, muy bien, entonces ya lo validamos. Bueno, está bien, muy bien. HR, entonces ya tenemos HR. Si observamos el diagramita o el problemita que nos está diciendo, es que la chimenea, los gases se encuentran a 1000 Kelvin en su interior. No debe ser una chimenea muy larga porque recuerden que también decae la temperatura con respecto de la longitud. Pero obviamos eso, ¿no? Que a temperaturas muy largas, tubos muy largos, pues sí tendríamos que sacar una media, ¿no? Pero aquí no. Entonces están a 1000 Kelvin en su interior y nos dice, las paredes están a 900. Ah, caramba, a ver, déjenme lo vuelvo a leer. Un horno descarga con un tubo de gases de combustión calientes que se encuentran a 1000 Kelvin y una presión. Ok. En una chimenea que tiene un nivel de interior del revestimiento refractario y la emisividad del revestimiento. Las paredes interiores del revestimiento están a 900 Kelvin. Es un diagrama, es un nuevo diagrama.
900 Kelvin. Ok, vamos a considerar entonces que como las paredes interiores del revestimiento están a 900 Kelvin, aquí tenemos que considerar eso, pues, porque no tenemos más información, pues, de que el decaimiento de temperatura entre el gas, ¿verdad? Y la temperatura en la superficie de la pared es de esos 100 Kelvin. Y que con ese gradiente de temperatura se supone que el revestimiento refractario pues transmite la temperatura, no sé, la conductividad que tenga, ¿verdad? Pero al final de cuentas decae ese gradiente de temperatura entre T1 y TW, pues, ¿sí? La superficie del tubo, el tubo está al vertical, así levantado, parado. Entonces, estoy pensando si podemos hacer algo más y no suponer eso. Ya tenemos el coeficiente convectivo. Y sería interesante calcular pero voy a tener dos incógnitas. Voy a tener dos incógnitas. Calcular la temperatura exterior, pues. Y no suponer que la temperatura interior del tubo, como le hacíamos, recuerden, que TW era igual a la temperatura de afuera. Ahora vamos y antes lo hacíamos de afuera hacia adentro, decíamos si la temperatura está afuera, pero la conductividad del material es prácticamente vertical. Suponemos que la temperatura TW es la temperatura del gas afuera. Recuerden que los primeros problemas los resolvimos así. Y varios resolvimos así, ¿no? La temperatura 2 siempre era la temperatura del otro gas, ¿no? Hasta que calculamos TW en uno de los problemas, ¿no? Que ya nos daba toda la información necesaria. Entonces, aquí podemos hacer lo mismo, porque sí, si trato de calcularlo, me van a quedar dos incógnitos en una ecuación. No voy a conocer el espesor, no voy a conocer el calor. Entonces, ahí se complica, ¿no? Pues vamos a suponer entonces, haciendo nuestro diagramita, que la temperatura T ahí, TW sobre la pared, es la misma temperatura que tenemos hacia afuera, ¿no? Suponiendo. Es una suposición. Y en la pared del tubo. Sabemos que allá en el medio ambiente puede haber otra temperatura diferente, pero a nosotros nos interesa más que nada la temperatura TW en el interior y en el exterior. Vamos a suponer que es la misma, ¿sí? Como si el refractario estuviera igual de caliente por dentro que por fuera. Sabemos que eso no es completamente cierto, porque sí decae un poco la temperatura. Pero no tenemos más datos, pues, ¿sí? Entonces, correcto, utilizando ese gradiente de temperaturas, ¿cómo nos queda HR? Ah, ya está, HR. Y de hecho usaron las dos temperaturas, ¿no? Ya las usamos y apenas estoy buscando las explicaciones. Pero está bien, ese es el fundamento, ¿no? Necesitamos, ¿qué más? Sacar el área. Vamos a sacar el área para sacarlo el calor total y no dejarlo por área. Utilicemos 1 metro de tubería, nada más sí hay que dejarlo indicado. Para 1 metro de tubería, el área es fulaneta. A ver cuánto les da el área. El área. .5. Profe, ¿se va a usar la fórmula de 2 pi radio por longitud? Sí, correcto. Uh-huh. Esta mera. Ah, ya estaba en metros. Son 0.5 metros.
A mí me da 1.57, profe. Ok, 1.57 metros cuadrados. Muy bien, entonces ya podemos calcular el calor total, ¿no? El calor total por metro lineal de tubería, de chimenea. Profe, para sacar el total, ¿no falta el HC? Ya te lo da, el coeficiente de convectivo. Dice que es de 10 watts. Ah, Sí, por eso lo observé que ya estaba ahí. Primero pensé que lo íbamos a calcular, pero no, ya está ahí. Con la ecuación simplificada, ¿no? De 1.32 por gradiente de temperatura entre el diámetro, ¿no? Elevado a la 1/4. ¿No? Si no lo hubiera dado, lo calculamos con ese. Podríamos conocer el diámetro, porque nos da, de hecho lo da, 0.5 metros. Exprésenlo en kilowatts. Cuando el número es grandote, pues ya lo expresamos en kilowatts. me da 24.55 kilowatts. Correcto. 24.55 kilowatts. Eso es. Bien, a todos llegaron al mismo resultado. Me imagino que sí, ¿no? Sí, profe, a mí me dio lo mismo. Bien, vamos a... Pues con esto concluimos. Pues déjame checar aquí. Estrada y Mungar. Mungar ya le habíamos asistencia. Pero Estrada no.
Está. Ahí está. Bien. Ahí se ve la presentación, ¿verdad? La nueva. A lo mejor tengo que volver a entrar. ¿Sí se ve? Unidad de competencia 4. Sí, profe. Ah, bueno. Muy bien. Sí. Vamos a iniciar con nuestra última unidad de competencia, entonces. Transferencia de masa, ley de Fick. Aquella que mencionamos ya aparece hace mucho tiempo, ¿no? Cuando inició el curso. Vamos a volver a retomar. Recuerden que está en función de un coeficiente de difusión, B, y subíndice AB, el fluido A que se difunde en B, ¿no? Y mencionamos lo que era la difusión. Vamos a volverlo a mencionar muy rápidamente. Y vamos a aplicarla en diferentes tipos de fluidos. Líquidos, sólidos y gaseosos. Y dirán sólidos. No, todos son fluidos. Lo que pasa es que unos fluyen muy lento y otros fluyen muy rápido. Pero los sólidos también fluyen, nomás hay que darles tiempo, ¿sí? Y van a fluir. Los líquidos, pues ya sabemos, y los gases, pues mucho más rápido, ¿no? Entonces, en ese orden los vamos a revisar. La difusión molecular, ¿qué dijimos que era la difusión? ¿Quién se acuerda que era difusión? No lo hemos visto al inicio. Dijimos que el agua no se evapora, ¿no? El agua de los mares no se evapora. ¿O sí? Sí se evapora el agua de los mares. ¿Quién me dice? ¿Sí o no? Pues no, ¿verdad? El que diga que sí, hay que ir al CARDEX y reprobarlos en termodinámica, ¿no? Pues no, no se evapora el agua. ¿Qué temperatura se evapora el agua a una atmósfera? A 100 grados centígrados. Por lo tanto, el agua del mar no se evapora. Manejamos el concepto de evaporación como un concepto común de decir, no, pues la evaporación del agua del mar. Se evapora el agua de los ríos. Yo nunca he visto hervir el agua del mar para que se evapore, ¿no? Se difunde. Es por arrastre y por difusión. Arrastre porque el viento toma las moléculas de agua y las eleva y las arrastra hacia la atmósfera y se quedan suspendidas esas, se difunden muy rápido, ¿no? Las moléculas sueltas en la atmósfera. El aire húmedo tiene moléculas de agua y por difusión, es decir, las moléculas de agua, sí por efecto de la temperatura, ¿verdad? Pues en un día muy caliente hay una mayor difusión porque la difusión depende de la temperatura. En un día muy frío, pues hay menor difusión. Las moléculas de agua viajan por la fuerza impulsora de la diferencia de concentración, mientras que la superficie del agua, el espejo del agua o la superficie libre del agua, la concentración es máxima del 100% de humedad de agua. Y en la atmósfera pues puede haber un aire muy seco y decir hay 0% de humedad en el aire. Ese gradiente tan amplio, entre 100 y 0, hace que las moléculas se vayan a la atmósfera, pero se van por difusión, no se van por evaporación. ¿Okay? O sea, nunca alcanzan la temperatura de evaporación. Viajan, se desprenden de la fuerza pegajosa de las moléculas que tienen de agua entre sí, porque es muy grande la fuerza que las arrastra o las empuja hacia la parte de menor concentración, que en este caso es la atmósfera. Y de esa forma es como el agua de los mares, de los ríos, llega a la atmósfera, ¿no? La difusión. Y sabemos que la difusión dentro de un fluido es aleatorio, ¿no? O sea, va viajando la molécula de mayor a menor concentración, chocando entre ellas mismas, rebotando unas hacia adelante, otras hacia atrás, de tal modo que el viaje neto siempre es hacia la zona de menor concentración. Ya si nos olvidamos un poquito del agua, que vamos a hacer problemas en gases, ¿no? Difusión de gases. Lo que ocurre en los líquidos, donde también hay difusión.
Sí, echen azúcar, ¿no? Decimos, échenle azúcar o un soluto a un líquido y sin agitarlo. El soluto se va a ir al fondo primero, ¿no? Y ya que está en el fondo, y lo dejamos, vamos a ver que desaparece. Mientras no se sature la solución, desaparece. No lo agitamos. Se disolvió dentro del líquido por difusión. ¿Sí? Como en el fondo estaba la mayor concentración de azúcar y en la superficie la menor concentración, pues las moléculas de azúcar comienzan a viajar, a moverse en el sentido de menor concentración, en forma de choques aleatorios entre las moléculas de agua y las moléculas de ellas mismas. Pero siempre el viaje neto es en el sentido de menor concentración. Por eso la difusión por sí sola suele ser lenta, ¿sí? Porque es un movimiento aleatorio, no es un movimiento neto, o sea, no es un movimiento continuo hacia adelante. Entonces, esa es la difusión, el movimiento de las moléculas en forma aleatoria, dentro de un fluido, dentro de un sistema, ¿sí? Donde van chocando y van rebotando en todos sentidos, pero siempre la fuerza impulsora es más fuerte y las va empujando hacia adelante, hacia el punto de menor concentración. Aquí hablamos de concentración. La fuerza impulsora es la diferencia de concentración del soluto A en el medio B, que puede ser cualquier cosa. Puede ser un líquido, puede ser un sólido, puede ser un gas. ¿Ok? Entonces, dice que al transporte de materia se entiende al movimiento de uno o más componentes, bien dentro de una misma fase o su paso de una fase a otra. ¿Sí? Como dijimos ahorita, ¿no? El azúcar en el café es el movimiento del soluto A en una misma fase, en el líquido, ¿no? Pero cuando hablamos del agua al medio gaseoso, hablamos de la difusión entre dos medios diferentes, entre el líquido y en este caso la atmósfera, que es un gas. Entonces vamos a tener sistemas de este tipo, sistemas de dos fases, incluso problemas de tres fases diferentes, ¿no? O problemas de difusión en una misma fase gaseosa, una misma fase líquida o una misma fase sólida, ¿no? Dice, en las operaciones de transferencia de masa, ninguna de las fases en el equilibrio consta de un único componente, y eso es cierto. Por ello, cuando inicialmente se ponen en contacto las dos fases, no constan, no tienen nada, excepto en forma casual, de la composición que tienen en el equilibrio. Entonces, el sistema trata de alcanzar el equilibrio mediante un movimiento de difusión relativamente lento de los componentes, los cuales se transfieren parcialmente entre las fases durante el proceso. Eso es lo que dijimos ahorita, ¿no? Y la difusión en masa, pues ocurre en las tres fases. Dice, la transferencia de masa cesa, pues lógicamente cuando el gradiente de concentración se reduce a cero. Cuando alcanza el equilibrio, la transferencia de masa se detiene, ¿no? Igual que ocurre con el calor, bueno, cuando se alcanza el equilibrio térmico, ¿no? La rapidez de la transferencia de masa depende del potencial impulsor y de la resistencia. El potencial impulsor es la diferencia de concentración y la resistencia es toda la trayectoria a través de la cual se lleva a cabo la difusión. Sí. Es la misma ecuación de transporte, ¿no? La transferencia de masa puede ocurrir dentro de la fase de gas o dentro de la fase líquida. Ya lo vimos. Incluso entre fases también ocurre, ¿no? Tenemos dos tipos de transferencia. Vamos a trabajar con dos tipos. Una es, como siempre, todos los análisis empiezan con la forma más simple de analizar un proceso, ¿no? Cuando veíamos gases, pues veíamos primero la fórmula ideal de los gases, ¿no? Y ya después veíamos que no, hay que corregir el dato y usar factores de compresibilidad o la ecuación de Van der Waals. ¿Por qué? Porque la ecuación de gas ideal es muy simple, pero da resultados erróneos para muchos gases, ¿no? O cuando decíamos me acordé de otro ejemplo y se me fue. Cuando trabajamos con química, ¿no? Y hacemos balances de ecuaciones y balanzamos las ecuaciones y luego decimos A más B produce C y una flechita perfecta hacia la izquierda, ¿no? Hacia la derecha. Estos son cálculos ideales químicos también, o sea, sabemos muy bien que
salvo en muy pequeñas reacciones, muy pocas reacciones, todos los compuestos, todas las sustancias se convierten en productos. O sea, las reacciones suelen ser muy ineficientes. Entonces, realmente en los cálculos reales, la ecuación ideal, pues, se queda muy lejos, ¿no? Y ya después, pues, trabajamos otros aspectos de la cinética química y la velocidad de reacción y todo eso, en donde nos damos cuenta de que incluso hay reacciones que nunca pueden llegar a realizarse, ¿no? Y las planteamos, las balanceamos y resulta que son reacciones imposibles porque no dan la suficiente energía para que se lleve a cabo la reacción. Entonces, pero todos siempre comenzamos con la idealidad, estudiar un proceso por la idealidad. Aquí ocurre lo mismo. Analizamos un transporte de masa que se le llama tipo molecular y esa es su forma de expresarlo. Este es un subíndice A, ¿no? Debe estar aquí como subíndice. J asterisco, subíndice A. Y lo que nos indica es que únicamente se mide la transferencia de masa de A solita. Nada de lo que está a su alrededor la afecta. No hay otros componentes en la mezcla, gaseosa o líquida donde se esté moviendo. No hay velocidades netas o velocidades del fluido en el cual se mueve que estén arrastrando esa partícula A. Es como si B, que es donde se difunde, estuviera estático, no se moviera. Un sistema paralizado. ¿Sí? Nitrógeno gaseoso que no se mueve. Y luego soltamos oxígeno y vemos cómo se mueve a lo largo de esa masa de nitrógeno y medimos su difusión a través de B que no se difunde. Es un sistema ideal porque el nitrógeno no deja de moverse nunca, ¿no? Entonces, pero iniciamos cálculos en forma de cálculo de masa específico, se llama, o molecular. Entonces, su expresión, ahorita vamos a ver, creo que aquí viene, bueno, vamos a ver, vamos a leer. Si una solución es completamente uniforme con respecto a la concentración de sus componentes, no ocurre ninguna alteración, claro. En cambio, si no es uniforme, la solución alcanzará espontáneamente la uniformidad por difusión. También ya lo vimos. Ya que las sustancias se moverán de un punto de concentración elevada a otra baja concentración. La rapidez de transferencia puede describirse adecuadamente en función del flujo molar o moles. Esta es expresión molar, ¿sí? Con respecto del tiempo y el área. ¿Cuántos moles se mueven con respecto del tiempo y el área? Esas son las unidades que tienen. Por ejemplo, moles de nitrógeno por segundo por metro cuadrado. Observen que tienen las mismas unidades de todas las propiedades que hemos estudiado hasta ahorita, ¿no? Es la misma. Nada más que aquí son moles, pero el tiempo y el área siguen estando ahí, ¿no? Ya que el área se mide en una dirección normal a la difusión. Entonces, JA, déjenme checar dónde está la expresión. Aquí está. Ahorita volvemos a ver. ¿Sí? Aquí está su expresión. J está A. DAB, menos. Sabemos que este menos lo traemos desde que vimos la ecuación general de transporte. Siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que lo hemos metido adentro de la temperatura, ¿no? Antes era T2 menos T1 y ya después resolvíamos T1 menos T2 cuando sabíamos que estaba invertido el gradiente porque el negativo lo habíamos metido adentro. Aquí va a ocurrir lo mismo. Es el coeficiente de difusión, de difusividad, la fuerza impulsora, la diferencia de concentración con respecto de la distancia. ¿Sí? Sabemos muy bien que dz entre dAB es la resistencia, igual que como le hacemos en temperatura, ¿no? El espesor entre el área y el constante de difusión de calor, que era acá, era la resistencia. Pues aquí es lo mismo. Dejo la fuerza impulsora arriba y bajo y va a quedar dz entre dAB, es la resistencia. Que aquí no hacemos estudios de resistencias, porque no tenemos ninguna combinación de factores en mi sistema, como eran el factor convectivo, el factor de conducción. Aquí es pura concentración, entonces realmente no lo desarrollamos en función de resistencia, ¿no? Simplemente la expresión. Pero sí sabemos que eso es. Y esta es su expresión, ¿no? Esta es la difusión específica de masa, en donde A es la única que se difunde. ¿Okay? También tenemos otra forma de calcular, más compleja. Desde el punto de vista del análisis matemático, su aplicación es muy simple.
y es el coeficiente, la transferencia convectiva, y se conoce como N subíndice A. ¿Qué significa aquí? Que en la transferencia convectiva vamos a considerar los otros factores que también influyen en la difusión de esa masa. ¿Sí? O sea, sabemos muy bien que la corriente de B siempre se está moviendo. Entonces, un gas no lo podemos dejar estático. Entonces, el movimiento de A, en función también del movimiento del fluido, o sea, de la difusión del fluido donde se difunde, es el cálculo completo se llama difusión neta, o total también, de la difusión total de un fluido. Y esta se representa con la J, con NA, con NA, ¿dónde está NA? Aquí está. Pero no le puse NA todavía, ¿no? Bueno, es que me estoy adelantando. Aquí nada más es para empezar a entrar en materia, ¿no? Entonces tenemos dos formas de difusión. Cuando se difunde solamente el gas, o el líquido, o el sólido, en otro medio, el cual no se difunde. Y va a ser de a B por la fuerza impulsora entre Z, entre la distancia recorrida, menos de AB. O la convectiva NA, en donde sí vamos a considerar el movimiento del otro fluido que se va a sumar al movimiento por difusión de nuestro soluto A. Incluso el otro B también se difunde en A. ¿Sí? O sea, no es nada más. Sería imposible pensar que si A se está difundiendo en B, B diga, voy a dejar que A se difunda en mí, pero yo no me voy a difundir, me voy a mantener estático. Me voy a mover, pero no me voy a difundir. Eso sería imposible de pensar. B se ve obligado a difundirse en A, porque la masa no puede ocupar dos masas no pueden ocupar un mismo espacio. Entonces, el lugar que A ocupa en el volumen, porque está desplazando a B, porque se está difundiendo en B, no puede abrir un hueco donde no haya nada, ¿no? Tiene que abrir un hueco y desplazar B. Esa materia B se ve obligada a moverse hacia atrás, a difundirse en A, como se llama contradifusión. Esa contradifusión también la contempla la difusión total, la transferencia de masa total convectiva o convectiva, NA. Y hasta ahí le vamos a dejar. Ya entramos la próxima clase a ver su expresión matemática, que ya vimos cómo es. Coeficiente convectivo por fuerza impulsora entre la distancia. Y expresarla primeramente para gases y empezar a resolver sistemas de gases, ¿no? Pero eso lo vemos en la próxima clase. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, si no hay preguntas, pues los dejo porque vayan a comer. Y y nos vemos mañana en mecánica. ¿Ok? Vamos a